Anbernic es una marca experta en tocarnos la nostalgia, eso está claro. Y en esta ocasión traemos al canal la review de la Anbernic RG35XX-SP, una réplica exacta de la Game Boy Advance SP. Pero lo importante no es cómo luzca por fuera, sino cómo funciona por dentro. Así que traemos una review completa, yendo desde dónde localizarla y el precio que tiene, pasando por su unboxing de rigor, sus características y una prueba completa de funcionamiento para ver hasta dónde puede con las consolas más exigentes. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta RG35XX-SP la podéis localizar a través de AliExpress. Su precio a día de hoy es de unos 60 €, aunque pueden variar un poco de un vendedor a otro. Os dejo tanto en la descripción como en el comentario fijado enlace de afiliado para su compra, así como códigos de descuento, por si os interesase su compra siempre tras acabar de ver el vídeo. De esa manera apoyáis al canal con una comisión simbólica sin tener que poner ni un solo céntimo de más. En cuanto a sus características, estaremos ante una consola portátil de un tamaño de 8,9 x 8,5 x 2,7 centímetros, con un peso de tan solo 192 gramos. El cerebrito de esta criaturita es un procesador H700 ARM de 4 núcleos A53 con una frecuencia máxima de 1,5 GHz. Este procesador trae como GPU integrada una Mali G31 MP2 de doble núcleo. ¿Tema de memorias? Pues tendremos de memoria principal 1 GB de memoria DDR4 de bajo consumo. Y como almacenamiento secundario, esta consolita nos viene con una tarjeta microSD de 64 GB, con un total de aproximadamente 5.000 juegos, siempre ampliables posteriormente. La pantalla de un tamaño para mí perfecto, ya que estamos ante una pantalla IPS de 3,5 pulgadas de 640 x 480 píxeles de resolución, así que los carcas como yo no tendremos que dejarnos los ojitos para jugar. Dispone de Wi-Fi y Bluetooth, que podremos usar para conectar un mando, por ejemplo. Y en cuanto a autonomía, tendremos una batería de 3.300 mAh, que según el fabricante da hasta 8 horas de uso, aunque esto dependerá del brillo, volumen y plataforma que estemos jugando. Todo esto movido por un sistema operativo basado en Linux con RetroArch como herramienta de emulación principal. Pasando al tan ansiado desencajado que todos estáis deseando o unboxing para los fisnos, si sacamos todos los componentes de la cajita, la cual, por cierto, es bastante dura, importante para el tema de posibles daños durante el transporte, lo que tendremos será, en primer lugar, el típico cable de USB-C a USB para la carga de la consola, lo segundo, un protector de pantalla, casi obligado de instalar en este tipo de consolitas, en tercer lugar tendremos las instrucciones en formato acordeón que vienen en dos idiomas, en inglés y en chino, pequeña pega, que no venga en castellano, aunque por otro lado son bastante completitas. Nos explican desde la interfaz las funciones de todos los botones, así como los accesos directos de RetroArch con el botón de menú, algo muy importante para saber cómo movernos por el sistema. Y, en último lugar, se nos explica cómo añadir nuevos juegos y cómo hacer la configuración del online para poder jugar con otra consola gemela a 2 jugadores. Sacando ya lo que sería la consola en sí, vemos una preciosa réplica de la Game Boy Advance SP en color plateado. Los botones principales que tenemos serán A, B, X e Y, de un tacto bastante bueno. La cruceta no me termina de convencer, ya que la noto bastante rígida y creo que para juegos de lucha puede que no sea perfecta, aunque luego lo veremos al llevarlo a la práctica. También tendremos en el frontal los botones Select, Start y Menú, este último muy importante para poder salir de los juegos y utilizar las funciones de RetroArch. En cuanto a la pantalla, vemos lo que comentaba antes, que es de un tamaño bastante bueno y en formato 4 tercios, perfecto para los juegos retro que nos interesan. En el lateral derecho tendremos el botón de encendido, así como un botón de reset, mientras que en el lateral izquierdo tendremos los botones para subir y bajar el volumen. Por la parte trasera tendremos los botones R1, R2 y L1, L2, que son botones simples pero tienen un buen tacto. Además tendremos un puerto USB-C que hará las veces de USB y puerto OTG para conexión de un dispositivo externo. Y, atención, tendremos un puerto mini HDMI para la eventual conexión de una pantalla externa. Of course, luego probaremos qué tal funciona.
Por la cara de abajo tendremos el espacio que ocupa la batería, mientras que por la parte inferior tendremos el conector jack de 3,5 para la conexión de unos auriculares externos y dos ranuras microSD, una para el sistema y otra para juegos adicionales que queramos copiar en una tarjeta secundaria. Esto viene muy bien si quieres tener tu pack completo de ROMs en la tarjeta secundaria y quieres dejar la tarjeta principal solo para el sistema. Una vez arrancamos el sistema y vemos el logo de Anbernic, vemos que no estamos ante el típico sistema con interfaz Emulation Station, sino que es una interfaz propio que tiene varias secciones: Game Room, RetroArch Games, aplicaciones y favoritos. Personalmente voy a obviar un poco las aplicaciones adicionales, y es que con esta consola en teoría podemos escuchar música, ver vídeos e incluso leer libros electrónicos. Sin embargo, en mi caso nos vamos a centrar en lo que nos interesa: los videojuegos, hostia. Ahora bien, por lo que veo, las secciones de Game Room y RetroArch Games son redundantes, es decir, lo que tienes en Game Rooms también lo tienes en RetroArch Games. De hecho, hay carpetas de juegos que solo aparecen en la sección de RetroArch Games, así que nos vamos a centrar en esta segunda sección. Dispondremos de una amplia variedad de consolas disponibles: consolas de 8 bits como Master System, Nintendo y PC Engine, consolas de 16 bits como Mega Drive o Super Nintendo, recreativas y Neo Geo, PlayStation, Nintendo 64 y llegando como top a las consolas grandes de Sega como serían Dreamcast, Naomi y Atomic Wave, así como PSP. En definitiva, un surtido bastante interesante de consolas. En cuanto a los juegos, la selección evita la repetición de títulos, aunque como viene siendo habitual, vendrán la mayoría en inglés con algunos títulos en perfecto japonés. Pulsando el botón menú dentro de la interfaz accederemos al menú interno de la consola, donde podremos ver información específica del sistema. Podemos cambiar el tiempo para el salvapantallas, cambiar el nivel de brillo y ajustar algunos parámetros como podrían ser hora y fecha, idioma, así como activar el Wi-Fi o Bluetooth. Antes de ponernos a jugar, muy importante y altamente recomendable hacer una copia de seguridad del sistema, ya que no tenemos garantías del correcto funcionamiento de la tarjeta microSD y podemos llevarnos un disgustillo si se corrompe. Para no extenderme demasiado, os remito al vídeo que hicimos en su momento acerca de cómo hacer una copia de seguridad para casi cualquier tipo de sistema. Os lo dejo en la anotación por aquí arriba. Una vez hemos completado el backup, podemos respirar tranquilos y empezar a cacharrear para poner esta consola a prueba. En cuanto a cómo rinde, una vez que entramos en materia y empezamos a probar juegos, comprobamos que efectivamente todos los juegos de las plataformas clásicas funcionan sin problema. Ya sabéis que con plataformas clásicas hablo de PlayStation 1 hacia abajo, con los 8 o 16 bits, portátiles clásicas, recreativas y Neo Geo. Todo esto va de fábula de serie. En cuanto a la pantalla IPS, se ve de escándalo. Creo que no se apreciará lo suficientemente bien en el vídeo. Y además tenemos el plus de marcos para algunas consolas como Family Computer, Mega Drive o Game Boy. Un detalle que siempre se agradece. Incluso tenemos la posibilidad de jugar a las famosas Game & Watch. Vamos, una auténtica delicia. A nivel de sonido, el altavoz suena perfecto, incluso si lo ponemos al 100%, no llegando a distorsionar en ningún momento. Por lo que, otro puntito a su favor. Aquí hacer un pequeño inciso, ya que para probar de manera correcta consolas como Nintendo 64 o PSP he añadido ROMs propias, que no están de serie con la consola. De todas formas, el procedimiento acerca de cómo meter juegos nuevos lo veremos al finalizar esta sección. Empezando por Nintendo 64 vemos que funciona bastante bien, pero sinceramente al faltarle a esta consola un control analógico podremos encontrarnos con bastantes juegos que no pueden ser jugables. De todas formas, es cuestión de probar con algunos juegos, ya que juegos como Mario Kart 64 sí funcionan sin este control. Y eso sí, el funcionamiento de Nintendo 64 es perfecto, incluyendo el exigente GoldenEye. Algo parecido nos pasa con Nintendo DS. Ya de por sí no le veo mucho sentido el emular esta consola en una pantalla, se hace bastante incómodo, pero es que sería necesario un mando analógico para poder mover el control sobre la pantalla táctil. Sí, hay juegos que podremos lanzar y disfrutar, sería cuestión de probar con cada título. Ahora, si nos ponemos a probar los límites de esta consola, tendremos que empezar con las consolas de Sega, Dreamcast, Naomi y Atomic Wave. Y señores, vaya manera de funcionar. Todos los juegos van de lujo, Crazy Taxi ni se inmuta, ni un solo microcorte. Y lo mismo con el resto de títulos que probamos, Virtua Tennis, Ikaruga o Dolphin Blue entre otros. Buen punto que se marca esta consola.
El segundo hueso duro lo tendremos con PSP, consola que marcaría el límite teórico de uso de esta consola, al menos sobre el papel. Y menuda sorpresa. La emulación de PSP es muy buena. No van todos los títulos a la perfección, pero tenemos que juegos como OutRun 2006 o Tekken van casi perfectos. Eso sí, con algún tironcillo puntual. Y la guinda del pastel es God of War Ghost of Sparta. Y es que se puede jugar sin ninguna pega. Este techo de uso sí es un techo real, una consola que realmente en la práctica es jugable pero de verdad. Y ahora una consola que de serie no viene con esta consola, y es Saturn. Sí señores, luego lo veremos, pero podemos agregar algunas consolas más a la ya extensa colección de plataformas que ofrece esta consolita portátil RG35XX SP. Y, como era de esperar, salvo algún juego puntual con poca carga poligonal como podría ser Darius Gaiden, no es una consola que podamos decir que es disfrutable. En todo caso, habría que probar con cada título, por si pudiera ser jugado, pero meritazo en todo caso al menos, que algunos corran en esta consola de 32 bits de Sega. Como hemos visto con anterioridad, podemos copiar nuevos juegos. El procedimiento será tan sencillo como insertar la tarjeta microSD en el PC, irnos a la carpeta de ROMs y volcar en la plataforma que nos interese los correspondientes juegos. Y no puedo deciros dónde pillarlos. Googlead un poco que los encontráis sin problema. En este caso, aparte de añadir títulos de PSP o Nintendo 64, hemos añadido juegos de la consola Saturn. Tras este copiado, basta con insertar la tarjeta en la consola, encender, y ya nos aparece la nueva consola en el listado. Bastante sencillo. ¿Recordáis que al principio vimos que teníamos una segunda ranura para microSD? Pues podemos usarla para guardar los juegos. Para esto insertaremos una segunda tarjeta formateada en la segunda ranura y nuestra consola creará de manera totalmente automática la estructura de archivos necesaria. Importante hacer un pequeño inciso, ya que la marca de la tarjeta microSD debe ser, digamos, buena. SanDisk o Samsung son buenos ejemplos de ello. De otra manera, la consola no la reconocerá. Una vez creada la estructura de archivos, bastará con extraer la tarjeta de la consola e insertarla de nuevo en el PC para, al igual que hicimos en el apartado de copiar nuevos juegos, copiar los juegos que nos interesen en las carpetas correspondientes dentro de ROMs. Al terminar, volveremos a insertar la microSD en la consola y cuando vayamos a entrar para jugar, la consola nos preguntará a qué microSD debe acceder para localizar los juegos. Nada más que hacer por nuestra parte. Esto es interesante, como comenté antes, por si queremos tener el sistema en una tarjeta y toda la colección de ROMs en la otra. De ese modo evitamos, en caso de que se corrompa el sistema, Dios no lo quiera, tener que copiar todos los juegos de nuevo. Aprovechando la salida mini HDMI, podremos conectar este dispositivo a cualquier monitor o televisor HDMI. Automáticamente, una vez conectado, se sincronizará y podremos jugar sin ningún tipo de lag desde la propia consola. Si a esto le añadimos que tenemos la posibilidad de activar Bluetooth para enlazar un mando adicional, tendremos la excusa perfecta para poder jugar a dobles en cualquier título que lo permita. Otro puntazo para esta consola sin lugar a dudas. Bueno, creo que lo hemos tocado casi todo en esta Anbernic RG35XX SP. Una vez que hemos finalizado la prueba de funcionamiento de esta consolita, llega el momento de ver los pros y contras. Como pros tendríamos en primer lugar una relación calidad-precio muy buena, ofreciendo jugar a PSP en términos realistas y con posibilidades de ampliación grabando más ROMs. En segundo lugar, un diseño compacto y versátil muy inspirado en la Game Boy Advance SP. Cómo saben tocar la batata estos de Anbernic. También tendremos unos buenos controles que responden como deben. En cuarto lugar, su pantalla IPS que luce de manera espectacular. Otro punto a favor, su batería. Prácticamente he grabado todo este vídeo con la carga de batería que traía de serie. En penúltimo lugar, el altavoz que integra, que suena sin distorsionar, y como guinda la posibilidad de conexión a monitor externo por HDMI junto con la conexión por Bluetooth de un mando adicional, lo que le da un plus de jugabilidad. Como contras, sinceramente lo he tenido que pensar bastante, ya que le veo pocos puntos negativos. Quizás el interfaz, que no es demasiado intuitivo, no llega al nivel de un Emulation Station, sería un punto que podríamos comentar como contra. Y como segundo punto negativo podríamos comentar que con un mando analógico ya lo hubiesen bordado, porque es verdad que para determinadas consolas hace bastante falta. Salvo eso, sinceramente no veo otros problemas. Una consola muy completa a un precio bastante ajustado. En su rango de precio es de lo mejorcito y ofrece tremendas posibilidades de emulación en un tamaño perfecto para llevar de viaje. ¿Alguno de vosotros la tenéis? ¿Qué tal es vuestra experiencia? Dejadme vuestra impresión en la zona de comentarios.
Espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido. En ese caso agradecería muchísimo que le des a me gusta, comentes tu opinión y compartas, ya que eso ayuda muchísimo, aunque no lo creáis, al crecimiento del canal. Y si queréis, suscribíos dándole a la campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!